tardes, bienvenido a este programa especial Perfiles del 6, a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Julio César García, a quien le enviamos un saludo. Lo invito a que se quede conmigo en estos minutos de entrevista y, por supuesto, a través de las redes sociales, en nuestras páginas, en nuestras plataformas, Canal 6 TV y en el 71 de la cablera Easy. Hoy tengo el gusto de que en esta tarde nos acompañe el senador por el PAN, Gustavo Madero. Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches, Citlali, buenas noches a todos. Senador, pues agradecerle que haya aceptado esta invitación, sobre todo porque se da, creo que es coyuntural, la opinión sobre todo que usted expresó a través de sus publicaciones en este artículo que parece que creó polémica, sobre todo porque usted le da en la llaga, le da justo en el problema que, no sé si problema o no, pero ahorita lo vamos a analizar, que precisamente sucedió en las pasadas elecciones y que bueno, mientras unos celebran, usted dice, no hay tanto que celebrar. Pero antes de pasar precisamente a este artículo que mencionaba, me gustaría saber su opinión sobre la participación, lo que se vivió por parte de la ciudadanía el pasado domingo 6 de junio en las elecciones. Vimos que como son intermedias, en años atrás la participación ciudadana en las votaciones era menor a cuando se elige a un presidente. Y en ese sentido, pues también pudiéramos decir, mínimo incremento, habla de algo, dice algo. ¿Cuál es su opinión? Algo muy positivo, que la gente salió a votar, que salimos a votar, hicimos largas filas, incluso con temperaturas muy elevadas, y lo hicimos en paz, respetuosamente. Hubo más de 1.600.000 ciudadanos que cuidaron las casillas, que fueron funcionarios, y eso también habla muy, muy bien del civismo y del INE, que logró organizar y conducir estas elecciones de manera impecable. Creo que eso nos debemos sentir muy orgullosos. Hay que ser muy cuidadosos de ver como la ciudadanía salió a votar de manera, se volcó a votar. Pues no, en algunos lugares sí, en otros no. Hay que analizarlo con más detalles, Citlali. Ciudad Juárez creo que no fue tanto la votación. En Chihuahua capital fue muy elevado, y así en los distintos lugares hay que irlo midiendo para ver qué comportamiento. Lo estamos comparando contra las elecciones intermedias, Citlali, pero estas elecciones intermedias tienen una característica: fueron concurrentes y por primera vez en la historia, al mismo tiempo que se renovó el Congreso, se renovaron 15 gubernaturas. Entonces esto también es un motivo por el cual cuando hay elecciones a gobernador, la participación es mayor que cuando solamente se eligen diputados. Entonces también hay que tomar en cuenta esto. No creo que sea algo que cuantitativamente marque una diferencia importante respecto a otros comportamientos, pero sí hay que resaltar que fue en paz y que fue participativo y muy respetuoso. Efectivamente, como lo señala, senador, precisamente ya entrando en materia también con respecto a los resultados, pues tampoco, o sea, se tenía, yo creo, por parte de algunos sectores, sí la esperanza de que la oposición, la Alianza Va por México, obtuviera, pues, sobre todo las gubernaturas que bien usted lo señala. Parece que no fue así. También con respecto a la Cámara de Diputados, y precisamente en ese sentido usted lo mencionaba en su artículo, los que queríamos frenar a Morena tenemos muy poco que celebrar, porque sí, efectivamente, en la noche del 6 de junio y bueno, también en los días consecuentes, pues se salía por parte de los partidos como el Tricolor, como el PRI, como el PAN, como el PRD, pues sí, a celebrar, válgame la redundancia,
de los triunfos obtenidos, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también en este artículo que usted escribe, la oposición, el PAN en concreto, logró ser la alternativa que la ciudadanía esperaba, porque hubo oportunidades. Usted también ahí, en algunas entrevistas que le hacían, las oportunidades las hubo. Está lo de la pandemia, está lo de la crisis económica, está la crisis de seguridad. La oposición logró concretar, logró hacer suyas estas oportunidades para ofrecerle una alternativa a la ciudadanía, ¿o no? Yo creo que no, Citlali. Hicimos una alianza inédita, los tres más grandes partidos históricos de México, que tradicionalmente han aglutinado más del 90% de las votaciones, y hoy los tres partidos juntos, pues no logramos ese resultado, ser mayoría en la Cámara de Diputados, arrebatarle la mayoría y construir una mayoría opositora para obligar al presidente de la República a sentarse, y que hubiera un contrapeso en la Cámara de Diputados para discutir y negociar todas las leyes, las reformas y los presupuestos. Un poco yo lo pongo como ejemplo lo que le pasó a Donald Trump en su elección intermedia. Si tú te recuerdas, Donald Trump, que es un perfil muy parecido a Andrés Manuel, un populista de derecha, autoritario, misógino, pero con mucha popularidad, logró crecer también en votos, pero perdió la mayoría del Congreso, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y a partir de ese momento Donald Trump se tuvo que sentar con la oposición, con Nancy Pelosi, para discutir y negociar el presupuesto del gobierno federal. Eso no sucederá en México, porque el cambio, nosotros le bajamos los diputados a Morena, pero sigue teniendo la mayoría absoluta para aprobar por sí solo y con sus aliados todas las leyes y presupuestos que ellos quieran. Lo que logramos fue que ahora las reformas constitucionales le van a costar un poco más de trabajo, pero no son imposibles. Él ya ha logrado convencer a diputados y a senadores del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano para que voten con él en algunas reformas y las saque adelante, y eso sigue siendo posible ahora en esta próxima legislatura, la 65. Ojalá y no suceda, pero el balance, si tú te mides, yo quiero ganarle a Morena en el 2024, y yo siento que hoy Morena avanzó 2 casillas para el 24 y nosotros retrocedimos 2 casillas para el 24. Ese es el balance. Y el balance se mide en que de las 15 gubernaturas, Morena se llevó 12, y Morena y sus aliados, 11 Morena y una del Verde. El PRI perdió todas las gubernaturas que había en contienda, que fueron 8. El PRD perdió la única que tenía y que estaba en contienda, que es Michoacán, ya no tiene ninguna gubernatura el PRD. Y el PAN perdió 2 de las 4. Perdimos Baja California y Nayarit. Entonces, hoy, rumbo al 2024, Morena está mucho mejor posicionado para ganar la elección presidencial, y ese es un poco el mensaje que yo quiero enviar a los que queremos frenar a Morena y construir una alternativa, de que no hay que festejar, hay que levantar las antenas y hacer una autocrítica de qué no logramos. Yo no quiero ser una crítica destructiva, sino constructiva. Yo sigo siendo aliancista, pero la estrategia no nos funcionó, Citlali. La estrategia de todo, hacerlo en contra de Andrés Manuel, ponerlo como el autócrata, el populista, el que pone en peligro a México y nos va a llevar a Venezuela, pues ya no convence más que a los mismos que tienen miedo y que están defendiendo intereses personales y particulares, pero que la gran mayoría que sigue defendiendo a Andrés Manuel no le hemos logrado convencer de que hay una alternativa mejor, y ese es nuestro gran reto, Citlali, y eso es lo que yo quisiera que construyéramos y que viéramos. Precisamente, senador, usted acaba de dar también en uno de los puntos que yo creo que sí se logró decir por parte de algunos especialistas, también de algunas figuras políticas, las críticas, sobre todo el discurso de las campañas, fue
todo contra Andrés Manuel, todo contra Morena, y no se vieron propuestas, no se vieron alternativas. En este sentido, bien usted lo adelanta, se tiene que empezar a trabajar para las próximas elecciones y por lo tanto el discurso debería de modificarse y cuáles deberían de ser... ¿Cuál debería de ser el discurso, precisamente el mensaje ahora que la oposición, que el PAN, que el PRI, que el PRD deberían de comenzar a dar a conocer a la ciudadanía, como bien lo menciona, para poder obtener más en las elecciones que se avecinan dentro de 3 años? Sí, cómo no, Silvia, ese es el tema. Tenemos que hacer un discurso centrado en la gente. ¿Qué le estamos proponiendo a la gente? Yo creo que Andrés Manuel logró ya posicionarse y adueñarse de que él está defendiendo y representando a los más pobres, a la gente que no tiene recursos, a la clase media baja, y que nosotros estamos defendiendo a grupos de interés, a los empresarios, a los privilegios. Eso es lo que tenemos que cambiar y convencer de que no es así, que tenemos una propuesta para toda la gente, para que le vaya mejor y que no estamos atrapados, porque si criticamos los apoyos sociales que da Andrés Manuel como populistas, pues la gente dice, espérame, pues él por lo menos me da algo, ¿tú qué me das? Y ahí es donde entramos en una dinámica perdedora, Citlali. No estamos pudiendo ganar argumentos contra la narrativa de la 4T, donde dice que ellos están poniendo por el bien de todo primero los pobres y están destruyendo la mafia en el poder. Nosotros tenemos que demostrar que eso es falso y que estamos haciendo propuestas para que la gente le vaya mejor, con propuestas que sí funcionan. ¿Cuáles son estas, Citlali? Pues son las propuestas más de centro, no son de derecha, son de centro, y el PAN ahí tiene que hacerse un corrimiento hacia el centro para que pueda construir un proyecto más social y democrático, un proyecto socialdemócrata. Eso es lo que yo quisiera, que tuviéramos una propuesta y hacerla junto con el PRI y el PRD. Yo sigo siendo aliancista, Citlali, siempre lo he sido. No estoy criticando a la alianza, estoy criticando la estrategia de centrar todo el discurso en criticar a Morena y a la 4T y generar miedo y odio contra este proyecto. Yo creo que debemos encontrar encantamiento y convencimiento a nuestra propuesta y a nuestro proyecto, y eso es mucho más difícil de conseguir, pero esa es nuestra tarea, esa es la asignatura pendiente que tenemos. Y bueno, se tiene, como bien lo acabamos de mencionar, se tiene pues 3 años para poder modificar ese discurso que usted ya lo acaba de mencionar, el mensaje en alianza. Y en ese sentido, senador, ¿considera que al interior de su partido hay conformismo ante los resultados de los últimos años? Sí, sí hay conformismo, sí hay un peligrosísimo, ¿cómo te diré? Como que están en una complacencia, en una autocomplacencia, decir, no hombre, vamos muy bien, nos salió todo dar, vamos a seguirle por ahí, y eso es lo que me alarma, porque a mí sí me preocupa mucho que en el 2024 vayamos a perder estrepitosamente y que no digamos, oye, pues es que pudimos haber hecho esto o lo otro y no lo hicimos. Por eso con anticipación, con respeto y con mucha insistencia, pero no con ánimos de golpetear ni a la dirigencia, ni a la alianza, ni a los partidos, sino decir, oye, seamos honestos, veamos que el gran ganador en esta elección pues fue el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo por mucho el proyecto que más mexicanos defienden y respaldan, y que nosotros, sumando todos nuestros ejércitos, todos nuestros gobiernos estatales y todos nuestros spots, pues no logramos arrebatarle la mayoría, que es lo que yo sí aspiraba. Yo sí aspiraba a que lográramos lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump y el Partido Demócrata. Aquí en México no lo pudimos. Estamos queriendo engañarnos que ganamos en la Ciudad de México muchas alcaldías, pues sí, pero perdimos gubernaturas y ganamos alcaldías, no son equivalentes. Una cosa es un gobierno municipal, por muy grande y rico que sea, los estados, pues es un orden
de gobierno superior que tiene mucho más facultades que los alcaldes. Los alcaldes de la Ciudad de México no administran ni siquiera a la seguridad pública ni el agua potable, tienen muchas restricciones. Es una alcaldía que se acaban de formar con la reforma política electoral que se constituyó el Estado de la Ciudad de México, la entidad, y están muy acotados. Los gobiernos estatales, ahora estos 12 nuevos, van a ser territorios y estructuras muy poderosas y potentes rumbo a la elección del 2024. Y esto es lo que me preocupa. Territorialmente, estructuralmente, retrocedimos y discursivamente y como proyecto no tenemos hoy una propuesta que convenza, como sí la tiene hoy por hoy Andrés Manuel y su narrativa, que tiene a un grupo muy sólido, que no se mueve y que no hemos podido nosotros hacerlo. Incluso muchos de ellos están desilusionados porque querían y esperaban resultados distintos. A Andrés Manuel no le han salido las cosas bien, pero su narrativa es consistente y la gente le cree. Y sigue esperando que le vaya bien a Andrés Manuel, aunque nos ha ido de la fregada con su gobierno. Es un gobierno que no le ha resultado en temas de seguridad, en temas ecológicos, en temas de homicidios, feminicidios, derechos humanos, en temas de la pandemia, de las inversiones, pues no le están resultando. Sin embargo, no logró traducirse esto en un cambio en el respaldo popular a su gobierno, y eso es lo que me tiene preocupado y por eso hago estas reflexiones con mucho respeto, Citlali. Precisamente, senador, usted también lo citaba en su artículo que acabo de comentar, los que queríamos frenar a Morena tenemos muy poco que celebrar. Precisamente usted ahí hablaba de la adhesión y hacía el recuento, por ejemplo, desde, me parece, Vicente Fox, me parece Felipe Calderón, que decía la adhesión no se da en el momento de las elecciones, sino se va dando después. Y en ese sentido, precisamente se corre el peligro de que se lleguen a tratos, se lleguen pues sí, a la adhesión de más diputados de la oposición, como ya se vio en la pasada legislatura, cuando se pasaron algunos del PRD, del PRI, del PAN, a Morena, y en ese sentido, esa confianza que se le dio por parte de la ciudadanía a los diputados de oposición, podría también restarles en las próximas elecciones, sobre todo las que se avecinan, al menos estatales, Hidalgo, el Estado de México, y que también traería pues graves consecuencias, ¿no, senador? Sí, mira, eso que mencionas es muy, muy importante matizarlo. O sea, dicen, es que le quitamos la mayoría calificada. Es falso. Andrés Manuel López Obrador y Morena no ganaron en las urnas la mayoría calificada. La construyeron después de haber ganado la presidencia y los distritos, 200 y picos que ganaron. Después fueron a convencer a gente del PAN, del PRI, del PRD para que se fueran a Morena. Se fueron más de 20 diputadas y diputados del Partido Encuentro Social. Se fue toda la bancada del Partido Verde Ecologista y entonces logró llegar hasta 360 diputados que ahora tiene. Pero no nos engañemos, no lo ganaron con votos, lo ganaron con convencimiento y operación política